Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Paradise MI que se publicó en la revista New England Journal of Medicine en el año 2021 y también un análisis de subgrupos en el año 2024 en la revista del Colegio Americano de Cardiología. El título nos dice poco y a nuestros lectores del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque se supone que son estos los que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. De esa manera, nuestro rótulo es mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes que acaban de tener un infarto de miocardio con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 36% y o congestión pulmonar tratados con sacubitril/valsartán frente a ramipril durante un tiempo de seguimiento y tratamiento que llegó a ser de 21 meses. Sin más, la viñeta está en nuestra página web en Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Y se puede encontrar perfectamente yéndose al índice, buscándolo en la pestaña Viñetas, que está abajo, o sencillamente escribiendo en la caja de búsquedas algo que esté en el rótulo o en el título, por ejemplo, Paradise, aquí está. Muy bien, se puede consultar en este espacio de nuestra página web, pero también se puede descargar en forma de PDF por si a alguien le resulta más cómoda la lectura de esa manera. Como es habitual, más abajo lo que tenemos es las hojas, los suplementos con la hoja de cálculos para profesionales sanitarios o para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo tenemos las características basales, que son los factores de riesgo que van en la dirección del evento, y un poquito más abajo, pues un test, un Evalmed, para estimar la validez de los resultados o evidencias. Y aquí más abajo el espacio para depositar el vídeo que estamos grabando en este momento, por si a alguien le resulta más cómoda la visualización y audición, tanto así sencillamente solo o simultaneándolo con estos archivos que nosotros dejamos aquí para una lectura más intensa, ¿no? Muy bien, pues podríamos bajarlo de aquí, pero bueno, como lo hemos subido hace un momentito, pues aquí lo tenemos. Bien, aquí tenemos las dos referencias, la del 2021 y la del 2024, la de Pfeffer y la de Mann, y lo primero que vamos a hacer es leer la introducción, muy cortita porque se trata de una viñeta. El ensayo Paradif HF, Heart Failure, de insuficiencia cardíaca, tenemos aquí abajo una viñeta que lo evalúa. Vamos a leer. El ensayo Paradif HF mostró beneficios en mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, en este caso de un promedio del 27%, en la que pues el tratamiento era un poquito distinto, ¿no? Con sacubitril/valsartán 40-160, 40 miligramos de sacubitril y 160 de valsartán, que no es el que está comercializado ahora mismo, frente a enalapril, 10 miligramos era la dosis, ambos para una toma cada 12 horas. Pero el ensayo Paragon HF, también Heart Failure, como decimos aquí, pues insuficiencia cardíaca, sacubitril/valsartán, obsérvese que no es la misma dosificación, esta sí es la que está comercializada, de sacubitril/valsartán en el Paragon HF de 97 miligramos y 103 de sacubitril/valsartán respectivamente, frente a valsartán 160 miligramos cada 12 horas. Bien, bueno, pues en este caso, si bien en el anterior eran pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que se dice ahora reducida, de un promedio del 27%, en el Paragon no tenían, tenían la fracción de eyección, lo que se dice preservada, con un promedio de un 58%.
Se desconoce si sacubitril/valsartán, en la proporción, en las dosificaciones comercializadas actualmente, frente a ramipril, en 5 miligramos cada 12 horas, bueno, pues podría beneficiar a pacientes que, sin insuficiencia cardíaca previa, acaban de tener un infarto de miocardio complicado con una fracción de eyección reducida y o congestión pulmonar. El ensayo Paradise-MI se diseñó e implementó para averiguarlo. Muy bien, el objetivo es prácticamente, decir lo que hemos hecho en nuestro rótulo, pero un poco más específicamente para mostrar la variable principal que decidieran los investigadores utilizar. Comparar el número de primeros eventos de mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria en pacientes de 64 años que acaban de tener un infarto de miocardio complicado con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 36% y o congestión pulmonar sin insuficiencia cardíaca previa a los que a su medicación de base se les asigna a un grupo con sacubitril/valsartán frente a un grupo de ramipril durante un tiempo de seguimiento que resultó ser de 21 meses. Métodos. Sencillamente lo que vamos a hacer es decir cuál es el diseño, puesto que los métodos los explicamos más intensa y extensamente en nuestro ciclo formativo. Se pueden consultar en nuestra página web o preguntarnos a nosotros, que lo haremos encantados. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficios y daños añadidos se muestran en las tablas NNT1 y NNT2, NNT1 para los beneficios y NNT2 para los efectos adversos. Bien, en cuanto a los resultados, vamos a decir muy cortitamente, porque lo que queremos es que se vean en las tablas, que se evaluaron 2.830 asignados al grupo de sacubitril/valsartán y 2.831 asignados al grupo de ramipril durante una media de seguimiento y tratamiento de 21 meses. Aquí lo que tenemos es una llamadita, el 3, y es porque hemos realizado los cálculos por riesgo relativo y por hazard ratio, por riesgo relativo como función lineal de incidencias acumuladas, y por hazard ratio lo hemos hecho según la función parabólica, exponencial, parabólica, ¿no? En este caso, es tan plana que se superpone prácticamente sobre la función lineal. Cuando tenemos estas dos circunstancias, podemos hacerlo por uno o por otro, para no cansar al lector al hacerlo por los dos. Generalmente, cuando son similares, preferimos hacerlo por incidencias acumuladas, asumiendo la función lineal, porque es más fácil de interpretar para los lectores. En el caso de que haya discrepancias, ya entonces elegimos la una y la otra como sea más adecuado. Bien, vamos a continuar diciendo que los 15 factores explicativos de los resultados son covariables, que asumieron los investigadores en el inicio, es lo que llamamos la línea basal, el riesgo basal, o en inglés baseline, baseline, dicho más castizamente. Bueno, pues estos 15 factores estaban equilibrados con este tamaño de muestra, tal y como mostramos en el suplemento 1. Lo vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a ver el siguiente párrafo sobre la verosimilitud. Dado que la clase de verdad científica, alfa o beta, dado que la clase de verdad, resultado o evidencia de cada variable y su grado de verosimilitud, validez, está condicionado al grado de acercamiento al ensayo clínico canónico teórico que los investigadores han alcanzado con sus operaciones, nosotros hemos estimado la clase de verdad de cada variable y su validez ayudándonos de un test basado en la metodología GRADE, originariamente, pero ya modificado y adaptado por nosotros, por Evalmed, para ensayos clínicos del tipo que ahora estamos analizando. Esto está en el suplemento 2 y vamos a verlo después de los resultados, porque preferimos que después de mostrar la línea basal,
mostrar los resultados y dejar la validez para el final por si alguien pues ya se conforma con los resultados y no necesita ver la validez. Bien, aquí tenemos dos llamadas, la 4 y la 5, que vamos a ver qué es lo que quieren decir. La 4 y la 5 dice que la primera es de qué clases de... Aquí está, vamos a hacer. ¿De qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia? Esto es lo que llamamos las clases de verdades, alfa o beta. Verdades científicas, para no confundirlas con otros saberes prudenciales. Bien, vamos a continuar con la otra. La otra es esta que está aquí. Vamos a verla. Dice, ¿qué significan validez, calidad o certeza de un resultado en el campo de la epidemiología clínica desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de las ciencias? Aquí estamos hablando de la verosimilitud, que decimos también validez, también decimos calidad y que no deberíamos llamar certeza, a pesar de que hay algunos evaluadores que utilizan, creo que muy impropiamente, esta palabra porque le quitan, bueno, pues bastante realidad, ¿no? La certeza es otra cosa que lo que es validez y calidad. Bien, pues vamos a continuar con nuestra navegación, que estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos al párrafo que habíamos dicho sobre la línea basal que está aquí. Entonces procedemos a ver. Esta es la línea basal y aquí la tenemos. Vamos a consultarla para ver qué tipo de paciente es el que está en la P de población, porque la P de población en riesgo del acrónimo PICO es la línea basal. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Tenemos por costumbre poner la primera columna el grupo aspirante, el grupo de intervención, y en la segunda columna el grupo de control, que es o bien la historia natural de la enfermedad. No es este el caso, está claro, porque está tratado porque, bueno, pues era el tratamiento estándar en el momento en el que se hace este ensayo clínico. Bueno, uno de los tratamientos estándar, hay veces que se hace con enalapril, también con valsartán, pero bueno, dígase que en este caso es uno de los tratamientos estándar. Bien. Aquí a la derecha lo que tenemos es el valor de P para la diferencia y cuando en el inicio se desea que no haya diferencia entre ambos grupos, para que al final la explicación de las diferencias en todas las variables de resultado está claro que sean pues precisamente por la diferencia que hay entre tomar el medicamento de intervención o tomar el medicamento de control. Todas las variables, todas están influidas por todos estos factores explicativos. Estos factores explicativos van en la dirección del evento, de los eventos. Aquí, por ejemplo, no pone pelo rubio porque no creemos que tenga nada que ver con eso, ¿no? Pero, en fin, si estas variables están en el ensayo clínico canónico, van en la dirección del evento, están influyendo. Se trata de que la influencia que tienen todas estas variables sea la misma, sería deseable que fuera la misma o similar entre ambos grupos, por lo que ambos grupos tienen que estar equilibrados. ¿Por qué? Porque al final la diferencia en el resultado entre un grupo y otro está influida igualmente por todas estas variables, de modo que aquí no habría diferencia, excepto por la variable tratamiento de intervención frente a tratamiento de control. Por eso aquí lo deseable es que la P sea lo más cercana posible a 1. Es decir, que no haya diferencia, que sean siameses. Bien, cuando la diferencia es menor de 0,05 en valores de la P, nosotros asumimos, en fin, igual que los investigadores, ese error, el error alfa que se llama, y entonces lo denotamos aquí como que, bueno, pues estimamos que la diferencia es significativa. Por eso, esto, como es indeseable en el comienzo, no en el final, pero en el final es lo contrario, pero en el comienzo lo que se desea es que esté lo más cercano a 1, cuando sean valores menores de 0,05 lo denotamos con un color rojo, para llamarnos la atención. Vamos a ver si hay algún color rojo. Pues no hay ninguno. Bueno, al no haber ninguno ya sabemos que, al menos con esta error asumible del 5%, o error alfa del 0,05, si lo decimos en tanto por 1, no hay diferencia estadísticamente significativa.
Con lo que entonces podemos dirigirnos al grupo de control, que es lo que más se parece a la historia natural de la enfermedad. No es este el caso, no es la historia natural de la enfermedad, sino que es el tratamiento estándar, porque no hay diferencias entre ambos. Luego, entonces vamos a describir este grupo de Ramipril porque el otro no puede ser muy distinto. Bien, tiene que ser, no puede ser distinto, no hay diferencias, ¿no? Bien, la edad en años es de 63,5 años, con una desviación estándar de 11,4 a la derecha y a la izquierda de esta media. Mujeres están hiporrepresentadas, hay un 25%, de modo que el 75% son varones. Bien, vamos a ver aquí más características. La presión arterial sistólica es de 121 milímetros de mercurio, la presión diastólica es de 73, estamos hablando de los promedios, ¿no? 73,7. La frecuencia cardíaca en latidos por minuto es de 75,7. El índice de masa corporal en kilogramos por metro cuadrado es de 28,1. La creatinina sérica en miligramos por decilitro es de 1,1. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo en promedio es del 36,6%. La filtración glomerular estimada en mililitros por minuto es de 71,9. Que tengan más de uno de los 8 factores de riesgo, que son los factores de riesgo que sirvieron para la inclusión en el ensayo clínico. Aquí tenemos una llamada, bueno, pues aquí hay el 51%, es decir, que tengan más de uno, ¿no? Bueno, estos factores los tenemos aquí abajo y son estos que están aquí, o sea, son los preespecificados y no nos vamos a entretener porque se pueden consultar perfectamente. Bueno, vamos por aquí. Y congestión pulmonar, decíamos que era sí o no, bueno, pues lo tienen la mitad, el 54,7%. Vamos a ver, en cuanto a la historia clínica, primero, la insuficiencia cardíaca, aquí ponemos un 0%, solo para recordar que, bueno, que en principio, según los criterios para la consideración de lo que es una insuficiencia cardíaca, que hay veces que es difícil porque, en fin, estos son unas verdades por consenso, pero que están muy bien hechas. En este caso, ¿no? Es un 0% porque en este momento, en el momento de la entrada, no se les ha diagnosticado, no tienen un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sí que van a incidir, van a tener una incidencia en insuficiencia cardíaca, porque, con un infarto de miocardio, en fin, tan complicado como este, pues no es difícil que se tenga, ¿no? Es decir, que hay facilidad para que se tenga, ¿no? Bien. En cuanto a infarto de miocardio previo, es decir, no el infarto de miocardio índice, en este momento tienen infarto de miocardio para la entrada en este ensayo clínico, pero también, hay veces que son reinfartos, es decir, reinfartan el 16,1%, porque ya lo han tenido previamente, el primero. Bien. En cuanto a un bypass aortocoronario o intervención percutánea coronaria, es del 16%, ictus previo un 5%, fibrilación auricular o también flúter previo o actual un 13,5%, hipertensión previa o actual un 64,7%, diabetes previa o actual 41,7%, fumadores un 20%, y un poquito más abajo vamos a ver más características para familiarizarnos con el paciente. Bueno, vamos a ver qué características del ensayo clínico, del infarto de miocardio índice. Cuando decimos esto de índice es el que en este momento motiva la inclusión en este ensayo clínico. Bien, de acuerdo. Características del infarto de miocardio índice que acaba de tener el paciente. Bueno, pues infarto de miocardio con elevación del segmento ST un 75%. Sin elevación del segmento ST un 25%. Bueno, pues aquí tenemos ya este 100%, ¿no? Reperfusión coronaria un 88,8%. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST sin reperfusión en las últimas 24 horas un 9,2%. Que hayan sido tratados con trombolíticos, que han necesitado en el infarto índice con trombolíticos un 4,6%. Intervención coronaria percutánea un 88% y pues que se les haya implantado un stent liberador de fármacos un 78,5%. Bien. En cuanto a la localización del infarto de miocardio índice, es anterior en un 68%, inferior
o sea, en la parte anatómica el 18,3% y otros el resto, que es un 13%. En cuanto a la clase funcional de Killip, o sea, de este cuestionario, de esta escala, la escala de Killip, la clase funcional del infarto de miocardio índice, bueno, pues todos tienen, o sea, no es el 1, es 2, 3 o 4. Bueno, pues que tengan, es decir, más del 1, del 2 en adelante, 2, 3 o 4, es la mitad, es el 56,7%. Bien, y el tiempo, también conviene saberlo, desde el infarto de miocardio índice, o sea, desde que lo tiene hasta la aleatorización, es decir, bueno, pues es de 4,3 días, es decir, que pasan 4 días hasta que, bueno, pues se les hace la aleatorización. Bueno, pues es un tiempo pues bastante cortito, a pesar de, porque es difícil, ¿no? Comenzar con la implementación de un ensayo clínico, el desarrollo, podríamos decir, ¿vale? Bien, medicación en la aleatorización, es decir, la que traen en el momento de la aleatorización, bueno, de su enfermedad de base. Aquí hay nada más que unas cuantas, pero en fin, tenemos que la terapia antiplaquetaria dual es el 92%, beta-bloqueantes un 85%, antagonistas de la aldosterona un 41,8%, diuréticos un 44%, IECAS o ARA2 un 78% y estatinas un 95%. Es una medicación abundante. No, hay algunos que tienen 2, 3, una, en fin, o sea que aquí eso no se especifica, ¿no? Y en cuanto a la región geográfica, bueno, no merece la pena, con lo que entonces no la vamos ni a nombrar. Bien, volvamos sobre nuestra navegación. Lo habíamos dejado aquí. Y ahora no vamos el test lo vamos a ver al final, después de los resultados. Entonces vamos a ver los resultados que están aquí. Resultados. Las variables de resultados las dividimos siempre en, primero, las variables de beneficios experienciales, y un poquito más abajo las no experienciales. Y un poquito más abajo solemos tener los efectos adversos que informan los investigadores y más abajo las variables de laboratorio que informan los investigadores. Vamos a volver un poquito hacia arriba, que los tenemos aquí. Bien, y aquí tenemos una llamada, esta 6, que dice experienciales. ¿Qué es esto de experienciales? Bueno, vamos a ver cómo lo tenemos, porque hay una llamada que es la 6 y está aquí. Vamos a intentar, bueno, pues parece que tenemos dificultades. Ahí está, acabamos de verlo. Y es que las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y no experienciales. Lo explicamos en este punto de vista y para no entretenernos demasiado, pues remitimos al lector, primero para que, bueno, lo lea en el artículo que está en el punto de vista y también, bueno, que puede consultarlo o escucharlo y verlo al mismo tiempo en este vídeo explicativo que creemos que, que es bastante, bastante comprensible, creemos, ¿no? Bien. Vamos a continuar sobre nuestros pasos y estamos aquí, las variables experienciales y no experienciales. Vamos a ver un momentito, vamos a ponernos aquí. Bien, entonces tenemos aquí toda esta literatura, pero creemos que es más fácil verlo sobre la hoja de cálculo. De modo que vamos a ver la hoja de cálculo, que en este caso hemos dicho que la hemos hecho también por hazard ratio, pero en este caso la vamos a mostrar por incidencias acumuladas en el riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo, el NT, etcétera, etcétera, más los 3 tiempos biográficos que están aquí. Bien, pues aquí tenemos las variables. Primero tenemos por costumbre poner arriba las variables experienciales, un poquito más abajo, y normalmente solemos reducirlo de tamaño pues porque estas nosotros las consideramos de una importancia menor, De hecho, al no ser experienciales, el éxito en estas variables, uno no sabe explicar realmente qué es lo que tiene dentro en el dintorno. En el dintorno, cada concepto científico, aclaramos esto, lo podemos ver como si fuera una cajita que tiene un contorno que es el contorno de la caja.
El dintorno es el interior, o sea, ¿qué contiene la caja por dentro? Y el entorno es lo que está afuera. Bueno, pues oscuros y confusos alude a que oscuro es cuando tiene, o sea, cuando no se diferencia bien en el entorno, en la parte de fuera. Y confuso es cuando no se identifica bien en el dintorno. Las variables combinadas tienen problemas con ambas, pero fundamentalmente con el dintorno. No se entiende bien y eso lo explicamos en ese punto de vista. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bien, pues lo primero es que, o sea, tenemos por costumbre iluminar el NNT normalmente cuando hay una diferencia estadísticamente significativa. La forma que lo haría en el caso de que fuera estadísticamente significativa sería esta. Esa sería esa. Y si es de beneficio, la ponemos de color verde. Ahí está verde. Vamos a ponerlo un poco más, vamos a poner esta mejor. Ese verde. Y si es de daños, bueno, pues entonces la ponemos de color rojo. Ese es el sentido que tenemos. Aquí abajo lo veremos en los efectos adversos que consultaremos luego. Pero en este caso, pues resulta que pues es que no tiene diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las variables. En ninguna, o sea, ninguna de estas. Ni tampoco en los análisis de subgrupos que hemos analizado nosotros. Bien. Vamos a ver, no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por cualquier causa, porque se produce un 7,53% en el grupo de intervención durante 21 meses de seguimiento, frente al 8,55% en el grupo de ramipril. Primero, sacubitril/valsartán, 7,53, 8,55. Con este tamaño de muestra la diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que entonces no lo señalamos. Vamos a ponerlo aquí, de cada 100 en la hoja de información al usuario, que le puede servir al clínico para la información a sus pacientes, sin necesidad de tener que acudir a los intervalos de confianza o a las desviaciones estándar. Es cierto que aquí la verdad que hay no es una verdad netamente científica porque le falta el intervalo de confianza, pero está claro que, bueno, que fenoménicamente puede entenderlo muy bien un paciente que no esté acostumbrado a todas estas conceptos estadísticos, y se entiende muy bien que son 8 y 8, porque es el que más probable de ambos, dado que no hay diferencia estadísticamente significativa. De acuerdo, entonces la mortalidad por cualquier causa son 8 y 8. Vamos a verlo de todas maneras porque tenemos aquí una muestrecita que la hemos hecho para que se vea cómo es respecto a la población española. ¿Por qué? Pues porque la población española, como decimos aquí en la población española, hemos hecho aquí una llamadita, que según el conjunto mínimo básico de datos, el CMBD, la tasa anual de defunciones por todas las causas de la población española en promedio desde el año 99 al año 2020, en el tramo de edad en el quinquenio que más se parece al de este ensayo clínico, que es 65 a 69 años, es en 21 meses del 2,01%. 21 meses, extrapolando, vienen por año, pero lo extrapolamos a 21 meses, ¿no? Y en el caso de que, bueno, lo quisiéramos comparar con 70 a 74 años, sería del 1,86% por año, que extrapolado es 3,25%. Bueno, pues nosotros, para que el lector sepa más o menos qué diferencia hay entre estas dos, 2,01 y 3,25, respecto al 8,55% o al 7,53%, vamos a ver un poco la diferencia. O sea, se ve que hay una mortalidad elevada, o sea, porque si esta es la población entre enfermos y sanos genérica española, y en estos están entre el 2 y el 3,25%, pues es bastante menor que 7,53 y 8,55. Lo decimos para que se vea la carga de enfermedad que tienen estos pacientes y que no pasen de puntillas, pues porque es deseable que esto ojalá se pudiera reducir. Es decir, que ni siquiera se acerca con el grupo de intervención ni de lejos a una reducción, ni tampoco con el grupo de control, ninguno de los dos, que son tratamientos, bueno, pues el ramipril es un tratamiento de elección, igual que el enalapril, bueno, el que considere en este caso el clínico, ¿verdad? Bueno,
pues es para que lo veamos. Y para que tengamos una idea general, vamos a ver que la diferencia entre ambos sería más o menos esta que tenemos. No más o menos, este sería un poco el promedio. Esta sería la población española de 65 a 69 años y este es el grupo de sacubitril/valsartán de este ensayo clínico, o sea, con esta P, o sea, con estos factores de riesgo, con esta carga de enfermedad, ¿no? Entonces, la diferencia es que de cada 18 personas seguidas durante 21 meses, o sea, durante 1, 2, 3, seguidas durante 21 meses, de la población española hay un paciente, o sea, una persona que empieza, por supuesto, en este tránsito de los 21 meses, empieza viva, claro está, ¿no? Y fallece a partir del mes número 7, al comenzar el mes número 8. De cada 18, uno fallece a partir del mes número 8. En el grupo de sacubitril/valsartán también. Vamos a ver eso. Precisamente sería la situación basal, ¿vale? Bien. 16, pues no les sucede nada. En el grupo vamos a ver, no 16, serían 17, no les sucede nada, no mueren durante estos 21 meses en la población española. No lo hay. Bien. Sin embargo, en el grupo de sacubitril/valsartán hay 16 que no tienen el evento mortal durante 21 meses, pero este sí. Este tiene el evento mortal a partir del mes número 10, es decir, al comenzar el mes número 11. O sea que esta es la diferencia, la diferencia que es en esta persona. Es decir, que de cada 18 personas hay una que incurre, o sea, que en una mortalidad, una que incurre en una mortalidad tras pasar 10 meses en este grupo con esta carga de enfermedad respecto a la población general española. Es para que nos hagamos una idea básica, ¿no? Bien, vamos a volver sobre nuestra navegación para que aquí lo veamos perfectamente bien. Bueno, todo esto nos lo permite hacer nuestra hoja de cálculos que la tenemos diseñada para que se vean lo más abundantemente posible, con la mayor extensión e intención. Bueno, en los subgrupos los vamos a tener aquí. Arriba tenemos el subgrupo de infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y abajo con elevación del segmento ST. Estos subgrupos son los que están en el ensayo, en el análisis de subgrupos de Mann y colaboradores que se publicó en el 2024 en la revista americana del Colegio de Cardiología, ¿vale? Del Colegio de Cardiología americana. Bueno, vamos a decirlo de esa manera. Bien, vamos a continuar con los subgrupos. Bien, pues vamos a ver. Con elevación la mortalidad por cualquier causa es 8 y 8, todo en conjunto, con y sin elevación en este grupo. Bien, mientras que, recordemos que sin elevación eran el 25% el 25% y con elevación eran el 75%, que lo habíamos visto en la línea basal, ¿de acuerdo? Bien, pues 8 y 8 es indiferenciadamente, o sea, todos juntos en promedio. Pero con elevación del segmento ST sucede en 12 y 12, es una cantidad importante, ¿no? Y sin elevación sin elevación en 12 y 12, que lo estoy diciendo mal, sin elevación y con elevación en 7 y 7, ¿vale? Lo vemos aquí perfectamente bien, ¿vale? Bien. Vamos a ver, la mortalidad cardiovascular. Pues la mortalidad cardiovascular durante 21 meses, en promedio son 6 y 6, en 21 meses. Y en los subgrupos, sin elevación del segmento ST son 10 y 10, mientras que con elevación son 5 y 5, ¿vale? Aquí lo tenemos, creo que está muy bonitamente, creo que se ve perfectamente bien, ¿no? Y en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, de la misma manera, son 6 y 6, cuando hacemos el promedio de toda la cohorte completa, y cuando vamos haciendo los análisis de subgrupos, sin elevación del segmento ST, 9 y 9, y con elevación del segmento ST, 6 y 6. Muy bien.
Y ahora vamos a las variables de resultados no experienciales, que estos no existe una experiencia humana que tenga hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria. El primer evento, o sea, una cosa o la otra, es muy distinto. O sea, la influencia de la hospitalización es, bueno, o sea, es bastante, perdón, la influencia, o sea, la categoría de hospitalización por insuficiencia cardíaca, bueno, pues no es lo mismo que la insuficiencia cardíaca ambulatoria, ¿eh? No, bien. Y ahora, sobre todo, la variable principal, que es el primer evento de no sabemos qué es lo que hay ahí dentro en ese entorno de una mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria. Bueno, nosotros tenemos por costumbre, lo pone aquí, nosotros a esto lo llamamos Morcevinsucar, como si fuera una variable, o sea, una experiencia que es, naturalmente lo hacemos por reducción al absurdo. Nadie tiene un Morcevinsucar, es decir, lo hacemos apagógicamente, es decir, un razonamiento apagógico o de reducción al absurdo para mostrar que esto no tiene experiencia humana. El Morcevinsucar es la forma en la que decimos a todo este conglomerado que, naturalmente, lo veremos luego en la verosimilitud o validez, en el test lo explicamos un poquito mejor. Bien, pues en esta variable principal son 11 y 11 lo que se suceden, primeros eventos, en el grupo de intervención frente al grupo de control. De modo que aquí paramos en los beneficios, porque, bueno, pues no hay diferencia estadísticamente significativa con estos denominadores, 2.830 y 2.831, bueno, en estas variables que analizaron y que nosotros hemos evaluado, lo analizaron los investigadores y que nosotros hemos evaluado. Nosotros creo que mostramos, no lo creo, mostramos los resultados, o sea, con mucha más extensión e intención, porque las revistas hoy en día y el New England Journal of Medicine lo único que hace es mostrar el riesgo relativo, el hazard ratio, con lo que entonces, bueno, pues es, bueno, casi, en fin, pues estar en la higuera, ¿no? O sea, que no sé si se hace a propósito o al menos, en fin, mantienen la higuera, porque naturalmente si aquí, por ejemplo, estamos hablando de un 0,88, es lo mismo que si dijéramos que el complementario de 0,88 es 0,22, el 22%, que se reduce el riesgo en un 22%. Bueno, eso no quiere decir nada, porque realmente, o sea, eso es una, está claro que eso es una concepto funcional y no es un concepto sustantivo, ni mucho menos. Bien, vamos a pasar a los efectos adversos. Son los efectos adversos los más relevantes que informan y registran los investigadores. No quiere decir que aquí ontológicamente estén los efectos adversos. Son los que ven los investigadores y son los que informan ellos. Tanto si lo hacen con aplicación, o sea, con tener celeridad, con tener intención de hacerlo, pues también con las metodologías que utilicen. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos los efectos adversos generales observados por los investigadores y que informan localmente, pero sin ninguna operación que informen ellos de atribución. Es decir, que estos son los que suceden en cada grupo. Para ver si la atribución, o sea, tiene una correlación alta o incluso causalidad, ¿no?, con los tratamientos, pues eso necesita, bueno, pues, o sea, un algoritmo, una serie de operaciones posteriores, que son copiosas, ¿no?, que, bueno, pues se hacen, son las operaciones de la farmacovigilancia, que, por ejemplo, unas de ellas son las reglas de Naranjo, importantes para ver qué atribución tienen, o sea, si se puede atribuir a los tratamientos. En el caso de que no sea así, bueno, pues lo llamamos un informe vegetativo que está sin un estudio posterior de atribución. Eso es a lo que nos referimos, ¿no? Bien, entonces, los efectos adversos de todos los grados, bueno, pues suceden en 83 y 83 de cada 100 tratados en 21 meses. Los efectos adversos graves, que bueno, que es lo que en inglés
y según la denominación de la FDA, bueno, denominación sería en este caso una denominación estipulativa, no sería científica, sino estipulativa, que no es lo mismo, ¿no? Pues Sirius, que dicen, bueno, pues suceden en 40 y 40. Bueno, estos hay que tomarlos en cuenta porque aquí hay, en fin, como explicamos aquí abajo, aquí no lo explicamos en este caso porque lo explicamos siempre y en este caso no lo hemos hecho. Aquí tenemos, bueno, pues una amenaza de la vida. Tenemos una amenaza de la vida, tenemos efectos, o sea, que son, bueno, perdón, mortales o amenaza de la vida también, ¿no? Aquí tenemos también, bueno, pues una hospitalización grave o una persistencia larga de hospitalización. Esto es lo que llamamos nosotros grave. Bien. Efectos adversos que conducen a la discontinuación de los fármacos de estudio, bueno, pues suceden en ambos muy similarmente, 13 y 13. Se esperan unos efectos adversos con el sacubitril/valsartán y otros con el ramipril, ¿no? Bueno, por eso aquí estos se llaman los efectos adversos de especial interés. En las siglas en inglés es AESI, de especial interés, y se predeterminan en el diseño para ser buscadas por su potencial relación con los fármacos antes de empezar. O sea que aquí, o sea, es decir, se supone que se tienen que esperar, potencialmente estos efectos adversos, que se cuenta con ellos, y vamos a ver qué diferencias son las que hay, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la hipotensión, pues sucede en 28 de cada 100 tratados en el grupo de sacubitril/valsartán frente a 22 en el grupo de ramipril, O sea, entonces aquí, bueno, pues es peor resultado en el grupo de sacubitril/valsartán porque se ve que lo hemos coloreado de color rojo, el color rojo, eso es lo que solemos hacer. La tos, que es la que se espera con los IECA, con el ramipril, bueno, pues sucede en 9 con sacubitril/valsartán y 13 con el ramipril. Bien, en cuanto a la insuficiencia renal, 12 y 12. En cuanto a la hipopotasemia, 10 y 10. En cuanto al angioedema, que se espera, se hace precisamente porque se espera más en el grupo de sacubitril/valsartán, pero sin embargo son 0,5 y 0,5. Bien. En los efectos adversos hepatotóxicos, bueno, pues suceden en 5 en el grupo de sacubitril/valsartán y 6 en el grupo de ramipril. Bien, un poquito más abajo las variables de laboratorio que solemos utilizarlas normalmente, o sea, expresarlas al final. Son variables de laboratorio que, bueno, pues naturalmente, bueno, pues tienen una importancia para hacer los seguimientos, pero que en algunas ocasiones, bueno, pues hay que tener cuidado con la interpretación, ¿no? La interpretación porque, bueno, las variables de laboratorio son de alguna manera variables de la farmacodinamia y son importantes, pero en la interacción de todo el complejo organismo, bueno, pues puede ser que una variable de laboratorio esté, por así decir, canónicamente, es decir, con respecto al promedio, o un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, es decir, disminuido o ampliado, y que sin embargo, bueno, pues no tenga unos resultados, o sea, que no tenga una, ¿cómo diría yo? Que no llegue a ser el determinante de un resultado, pues porque está interaccionado con todo el continuo, el completo, perdón, la totalidad organismo, ¿no? Bien, aquí tenemos que la creatinina sérica por encima de 2 miligramos por decilitro, que es indeseable, claro está, que esté por encima de 1,2, pues son 6 y 6, ¿vale? Bien. Creatinina sérica, todavía peor, mayor de 2,5 miligramos por decilitro, son 2,3 y 2,3. O sea que aquí tenemos un problema, efectivamente, bueno, con esta carga de enfermedad, ¿no? En cuanto a la creatinina sérica por encima de 3, bueno, pues ya es 1 y 1. Pero bueno, está claro, que estos están ya comprometidos, este 1 y 1 de cada 100, Bien. En cuanto al potasio sérico por encima de 5,5 milimoles por litro, que es lo que llamamos la hiperpotasemia, pues ya son 13 y 13, en fin, también es indeseable, ¿no? Y por encima de 6, en lugar de 5, de 6, que ya es una hiperpotasemia severa, pues aquí tenemos 3,3 y 3,3. Bueno, con esto nos hacemos un poco la idea
y hay que tener en cuenta que los efectos adversos son, de momento, bueno, pues son un poco indicativos, ¿no? En un ensayo clínico no es, o sea, está bien que se apunta, hay apuntes, pero con estos denominadores y durante tan poco tiempo de seguimiento, realmente estos no son ontológicamente los efectos adversos, sino, bueno, en fin, son una medida de atención, ¿eh? Hay veces que se estudian intensamente, pero bueno, en este caso, bueno, pues aparentemente son los primeros, los generales vegetativos, y en estos pues hay un poco más de intención, que ahora lo veremos posteriormente en la validez. Muy bien, pues al volver sobre nuestra navegación, habíamos dicho que veríamos al final precisamente esto que llamamos la validez verosimilitud, que está aquí, ¿vale? Bien, vamos a proceder a mirarla. Bien, esta es la estimación, graduación de la validez de los resultados o evidencias mediante un test GRADE que ya está modificado y adaptado muy intensamente por nosotros, ¿no? Bien, vamos a ver. Lo primero es la pregunta, ¿no? La pregunta pico, ¿no? Vamos a ver si la pregunta es correcta, es coherente, ¿no? O sea, a ver si, es decir, no la pregunta, sino las respuestas a la pregunta, ¿no? La pregunta clara y precisa es la pregunta clara y precisa en formato pico, o sea, lo es decir, con identificación de la P o población en riesgo, que es toda la línea basal, la intervención, el comparador y los resultados que se buscan. Bien, bueno, pues sí, el concepto es claro y distinto en la P de pacientes o población en riesgo, que es en la línea basal con los 15 que hemos visto, 15 factores de riesgo que son covariables que van en la dirección del evento. Sí, ahí es claro y distinto. O sea que está, vamos, no tenemos nada que añadir. Sí, en la intervención, que está bien definida, el sacubitril/valsartán, y la comparación, que es el ramipril, que también está bien definido. Pero no está claro y distinto en la outcomes o resultados que persiguen los investigadores como variable principal, porque el objetivo que tienen ellos es la comparación de los primeros eventos de mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria, que es a lo que nosotros llamamos apagógicamente, es decir, por reducción al absurdo, un Morcevin-Sucar, como si esto fuera una cosa experiencial, pero como no lo es, vamos a hacer la crítica, en este caso una crítica científica, ¿no? Bien, esto es lo que decimos, ¿no? Buscan los primeros eventos de este Morcevin-Sucar, bueno, en pacientes de 64 años que acaban de tener un infarto de miocardio complicado con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 37% y o congestión pulmonar sin insuficiencia cardíaca previa, a los que a su medicación de base, bueno, pues se les añade en el grupo de intervención sacubitril/valsartán o ramipril en el grupo de control durante un tiempo de seguimiento y tratamiento que resultó ser de 21 meses de promedio. Bien, la crítica está aquí abajo, y vamos a ver que esto que está aquí, que es, bueno, pues una representación de la quimera, de ese animal mitológico, vamos a ver por qué lo tenemos ahí. La variable combinada, primer evento de mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria, es decir, la variable combinada de un Morcevin-Sucar, por una reducción apagógica al absurdo, aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, es un concepto científico oscuro y confuso. Oscuro y confuso quiere decir que es oscuro respecto al entorno y confuso en el interior, en el entorno de esta caja como concepto científico. Y además no experiencial. Bueno, vamos a ver, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos visto aquí. Cuando decimos oscuro y confuso es precisamente lo que vemos aquí. Lo vamos a volver a ver, aquí está la oscuridad y confusión, que es lo que tenemos aquí. Las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos y aquí lo explicamos perfectamente. O al menos perfectamente, o al menos hasta donde hemos llegado, claro está. Bien, pues aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, es un concepto oscuro y confuso y además es no experiencial, por quimérica. La quimera es un animal mitológico que no existe, ¿no? Que tiene cabeza de león, cuerpo de macho cabrío y cola de
dragón o de serpiente, depende de las representaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues este animal mitológico no existe, es quimérico, es una quimera, por eso decimos quimérico cuando es algo que, bueno, que es en este momento como si fuera una construcción, o sea, de un pegamiento quimérico, de una quimera. Hay otros animales, en fin, tenemos el basilisco, el catoblepas, tenemos otros, pero bueno, hemos elegido la quimera. Bien, ¿por qué? Pues el número formal de un evento de Morcevin-Sukar dice, ha tenido un Morcevin-Sukar. Ah, que ha tenido un Morcevin-Sukar en esta variable. Sí, bueno, pues no se sabe si el paciente tuvo una muerte cardiovascular o una insuficiencia cardíaca ambulatoria. Es decir, un Morcevin-Sukar es formal, es un 1, pero no sabe uno identificar corpóreamente si ha sido muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca. Y si decimos 100 primeros eventos, tampoco sabemos si son 100 muertes o 100 insuficiencias cardíacas o 30-70 o 25-75 o 60-40 o 2-98. Eso no se puede saber. Por eso decimos que es quimérico y ese es el problema que tiene el investigador, que elige una variable confusa, oscura y confusa para calcular el tamaño de la muestra, que bueno, que viene bien. Pero una vez que si tiene éxito con esto, se encuentra con un problema. Dice, bueno, ¿cómo lo explicas esto? Pues realmente la explicación es metafísica. Bien. ¿Se efectúa la aleatorización correcta? Sí, en una proporción 1:1 y estratificado primero por infarto de miocardio con o sin elevación del segmento ST y segundo, o sea, el otro estrato era la región geográfica. Bueno, pues no hace falta que continuemos aquí. Se mantiene oculta, aquí estamos, la secuencia de aleatorización para los reclutadores. Sí, mediante un ordenador se hizo la aleatorización estratificada y se asignaron mediante un sistema de voz interactiva. Se asignaron al grupo de intervención al grupo de control. ¿Factores pronósticos equilibrados en el inicio? Bueno, sí, esto es lo que llamamos la P, o sea, la P del esquema pico. Y efectivamente, ya lo hemos visto, en la línea basal estaban equilibradas las 15 variables explicativas que explican el resultado final, ¿no? Que están influyendo sobre el resultado final. Están equilibradas, entonces eso es bueno para nosotros. Bueno, es bueno para nosotros, bueno, nosotros lo evaluamos porque la implicación que tienen sobre el resultado final va a ser similar en ambos grupos. De modo que si hay alguna diferencia, no se deberá a la diferencia entre estos porque están equilibrados, o sea que son similares, sino a la diferencia de haber tomado el sacubitril/valsartán o el ramipril, ¿vale? Bien. Los factores pronósticos están equilibrados en el desarrollo del ensayo clínico. Bueno, pues respecto a lo muy escuetamente informado que los autores de este artículo sobre la implementación de este ensayo clínico, pues no hemos encontrado motivos de desequilibrio pronóstico entre ambos grupos durante la implementación. Es decir, en este caso sería un efecto placebo y al mismo tiempo un efecto Hawthorne. Está claro que tampoco los artículos, un artículo de una revista actual, bueno, pues es tan escueto que no se puede detectar generalmente si hay diferencias, o sea, un efecto Hawthorne, o sea, que esté implicado. A no ser que tengan a bien los investigadores, bueno, pues ponerlo en la discusión en las limitaciones, que dice, bueno, pues fortalezas y problemas, fortalezas y debilidades, ¿no? Le dirían en debilidades, pero en fin, si no tienen a bien ponerlo, entonces no lo podemos. Entonces nosotros no lo hemos detectado, pero tampoco quiere decir que no existan, y bueno, en este caso, pues por esto lo redactamos así. Se mantuvo la secuencia de la autorización oculta para pacientes y médicos que hacen el seguimiento clínico. Sí, se refieren a esto cuando se dice doble ciego. Cuando nosotros miramos la ocultación de la secuencia de la autorización, nosotros no nos conformamos, bueno, ni debería conformarse nadie, porque tiene que ver también con el reclutador, no solamente con el médico que hace el seguimiento y con el paciente que está teniendo el tratamiento, o sea, que es el paciente del ensayo. No, esto es lo que se llama doble ciego, pero es que hay, o sea, otros dos actores importantes. Primero los reclutadores, que es lo que hemos puesto aquí arriba, pero también los que
los que evalúan y asignan los resultados, ¿no? O sea, el comité de asignación de eventos, y está aquí. Y para los que asignan los eventos y para los que obtienen los datos de laboratorio, las variables de beneficio preespecificadas las evaluó y asignó un comité, eso está bien, cuyos miembros desconocían la asignación del grupo de tratamiento. Debemos confiar en que esto es correcto, luego entonces, bien, se mantiene la validez arriba, ¿eh? ¿De acuerdo? Y en cuanto a los efectos adversos, bueno, pues ya lo habíamos dicho, al leer los efectos adversos en los resultados, ¿no? Los efectos adversos preespecificados, bueno, pues hubo algunas de estas variables que son esperables, ¿no? Las que son, no todas, pero las que son esperables, que las asigna un comité independiente, bueno, entonces eso es bueno, y se refieren concretamente a la hipotensión, a la hiperpotasemia, a la disfunción renal, a la tos y al angioedema. Estas son esperables o en un grupo o en otro, entonces está muy bien hecho en este caso el que, bueno, pues el que lo asigne un comité independiente para evitar pues problemas, no nos vamos a meter, pues si no entonces no acabaríamos. Bien, ¿es completo el seguimiento no deteniéndonos antes de lo proyectado? Bueno, pues no es completo el seguimiento. ¿Por qué? Porque se planificó, la planificación esperaba 19 meses de seguimiento, 592 pacientes de eventos, cumpliéndose, es completo el seguimiento, o sea, que no se detuvo, o sea, que esto es correcto. Lo estaba diciendo yo al contrario y que ya me decía yo, claro, sí, por si no hubiéramos puesto aquí alguna anotación, voy a volver a repetir. No se detiene el seguimiento porque, o sea, en el ensayo clínico se había planificado para 19 meses, se esperaba, ¿no? Y al final fueron 21 meses. Y encima con más eventos, lo cual es, por así decir, más consistente, más confiable el resultado, porque lo habían planificado para 592 primeros eventos del Morcevinsucar y al final, bueno, pues se produjeron 643. Eso por decir, quiere decir que aumenta la consistencia, la confiabilidad del resultado, al menos en el Morcevinsucar. ¿Se tienen en cuenta las pérdidas y las discontinuaciones de los tratamientos asignados en el análisis de sensibilidad? Sí, las discontinuidades totales de tratamiento fueron el 17 y el 18%, la P no es estadísticamente significativa, eso es bueno, y los abandonos por efectos adversos fueron el 12 y el 13%, y la diferencia tampoco es estadísticamente significativa. Pero vamos, ahí se ve aquí que hay un abundante abandono por efectos adversos. Hay que tenerlo en cuenta, o sea, el clínico que se dé cuenta de que es esperable entre un 12 y un 13%. Bueno, en fin, está claro que con los IECA ya, pues ya se conocen, más o menos, ¿no? Pero está claro que con este nuevo aspirante, en el caso de que, pues alguien lo utilice, aunque no parece que haya en este momento ninguna necesidad de utilizarlo, puesto que la diferencia no es estadísticamente significativa y se tiene más experiencia, es más barato, es el Ramipril, a no ser que hubiera un problema importante en cuanto a lo que decimos, discúlpeseme, la tos, por aquello de la no inhibición de la bradiquinasa, de acuerdo, perdón, en fin, porque hay con los IECAS más presencia de bradiquinina, porque se inhibe la bradiquinasa, vale, de acuerdo. Aquí tenemos se hacen los cálculos por intención de tratar o por protocolo. Los autores informan que se sigue el criterio de intención de tratar para las comparaciones. Bueno, pues esto es bueno también. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? Bueno, pues estimamos que sí, al analizar los autores la función de supervivencia Kaplan y Meyer en las censuras, en este caso lo hacen la función de Kaplan y Meyer en el sentido inverso, no la supervivencia, sino la presencia de los eventos, ¿no? Pero los números, curiosamente, tienen ya la pésima costumbre, la revista New England Journal of Medicine, de no informar debajo del gráfico las censuras. Lo voy a mostrar aquí para que lo veamos, tienen esa mala costumbre, ya lo hacen, nosotros creemos que realmente es porque no quieren dar tanta luz. Aquí vienen los pacientes en riesgo en cada corte temporal.
pero no vienen las censuras que tienen que estar puestas aquí entre paréntesis o los eventos, da igual, porque se deduce la una de la otra, da igual, ¿no? Pero no los ponen, con lo que entonces el clínico no puede interpretar correctamente estas variables, no las puede interpretar. La curva de supervivencia sin censuras no tiene ningún sentido, no se puede interpretar bien, es imposible. Y nosotros ya tenemos un punto de vista sobre este tema particular, pero no queremos entretenernos, Vamos, tenemos un punto de vista importante también, además bastante reciente. Bien, vamos a no perdernos, porque estamos aquí, ¿vale? Bien. No obstante, confiamos en que como han tomado las censuras, bueno, pues al menos no podemos saber si están equilibradas. Bueno, sí lo podríamos ver, pero no nos vamos a entretener precisamente porque no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Ellos además utilizan el modelo de Cox, muy sencillo, nosotros lo tenemos en nuestros desarrollos en las calculadoras, ¿no? Y estimaron el hazard ratio estratificando, bueno, pues por tipo de infarto, el tipo de infarto, y ajustando por intervención precutánea y por región geográfica, ¿no? En cuanto a la financiación, vamos a ver aquí elementos ya indeseables, ¿no? Indeseables en cuanto, no por una crítica tomate, una crítica ad homine al hombre, no, es una crítica científica, es decir, es porque no podemos descartar, no imputamos, que ni tiene sentido para nosotros, que no estamos hablando aquí de un sentido moral, ni ético, no, estamos hablando de de cuánto se distancia el ensayo que ellos han realizado respecto al ensayo clínico canónico teórico, que es el que se toma como referencia, porque naturalmente si no hubiera ninguna referencia esto no tiene ningún sentido, siempre hay que detectar a qué se está refiriendo el ensayo clínico canónico teórico. Esto es lo que hemos nosotros precisamente mejorado respecto a las evaluaciones de Grade y de Cochrane, por ejemplo, ¿no? Porque no tienen esa ontología que nosotros sí que aplicamos, ¿no? Bien, de acuerdo. Financió el laboratorio Novartis, y Novartis participó con el comité ejecutivo en el diseño, en la supervisión, realización del ensayo clínico y el análisis de los datos, y estos datos fueron recopilados también, gestionados y analizados por el patrocinador, por Novartis, y corroborados por un estadístico académico independiente. Bueno, claro, esto no decimos, desde el punto de vista científico, bueno, pues no es bueno, pero, en fin, luego en el mundo real, en la realpolitik, bueno, pues esto no puede ser de otra manera, pero, en fin, está claro, que la verosimilitud de los ensayos clínicos, cuando... es que hay gente que veo que se queja de, bueno, es que no se puede decir de otra manera. Bueno, pero si no estamos diciendo nada, es que la cantidad de verdad que hay aquí siempre ya está alterada en el momento en el que haya pues un laboratorio o un patrocinador que se beneficia del resultado positivo. Que son seres humanos, si fueran seres de luz, pero es que somos seres humanos, pero vamos, nos pasaría a nosotros también, es decir, que nosotros, seres humanos, estaríamos en la misma circunstancia si también estamos haciendo todo esto con ensayo clínico, es decir, que no estamos diciendo nada sobre la categoría moral, sino sobre las categorías científicas. No se pueden descartar los conflictos de intereses de 2 investigadores que son empleados de Novartis directamente. Claro, bueno. El investigador principal, Pfeffer, y 23 investigadores más han recibido pagos de uno o más laboratorios farmacéuticos del sector cardiovascular. Un investigador es empleado de la Universidad de Glasgow, la universidad había recibido pagos de Novartis y un investigador declara no haber recibido pagos de laboratorio. En fin, estos son, por así decir, lo que llamamos el efecto expectativa, por supuesto, pero también la percepción selectiva, que son 2 sesgos que se interpretan en los ensayos clínicos. La percepción selectiva, como seres humanos, tenemos también en nuestra página web unas explicaciones en la pestaña sesgos, por si alguien quiere vigilarlo, estudiarlo. Y, bueno, pues está claro que aquí, en este momento, solamente estamos hablando de aquello visible, tocable, que son, o que está registrable, que son los pagos económicos, ¿no? Pero
hay otros efectos que puede haber potenciales sobre los conflictos de intereses, que son conflictos de intereses pues, ideológicos, ¿no? De posición, o sea, del grupo al que pertenezco, o de aquellas creencias que yo tengo, o de una insuficiente estimación de la, bueno, pues, de lo que es concretamente de lo que es la ontología, ¿no? que tenemos aquí en medio, ¿no? O sea, puede ser que haya personas que sean, bueno, pues desconocedoras, o sea, del funcionamiento del mundo fuera de su categoría, siendo a lo mejor genios en su categoría profesional, y bueno, pues esto también está influyendo sobre los resultados, ¿no? Bien, vamos a ver las razones sustantivas para rebajar la validez o verosimilitud teórica de los resultados, que naturalmente esto es prudencial, o sea, esto que hacemos aquí, todo esto es prudencial, es decir, que esto no es científico, no puede ser científico, sino que precisamente por eso mostramos tan exhaustivamente por qué lo hacemos, porque podría ser que a lo mejor alguien estuviera no de acuerdo con nosotros, pero tiene que hacer los razonamientos como nosotros, es decir, tiene que hacer la crítica, o sea, no ad hominem, no, sino precisamente a los razonamientos, pues porque es lo único que aquí interesa. No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses de los 24 investigadores no empleados de Novartis, es decir, 23 más el investigador principal, Pfeffer, que han recibido pagos de uno o más laboratorios. Bien, ahora, más abajo, no pueden descartarse la interacción de Novartis directamente en el diseño del ensayo, recopilación y análisis de los datos. Lo hemos dicho aquí. Y 3, no puede descartarse la interacción de Novartis a través de sus 2 empleados que están entre los investigadores. Bien, bueno, pues a pesar de todo, esto, que realmente esto es lo sustantivo, pero adjetivamente, o sea, decir, ¿cómo lo adjetivamos esto? ¿Cómo lo decimos? Bueno, pues esto lo vamos a llamar en una escalera de 4 peldaños, alta, moderada, baja y muy baja, ¿no? Los ensayos clínicos entran. El ensayo clínico canónico teórico, si es perfecto, es alta. Esto lo explicamos en el ciclo formativo, ¿no? Si van teniendo alejamiento del ensayo clínico canónico teórico, por todo esto, estas preguntas que nosotros estamos haciendo, vamos bajando peldaños, claro está, ¿no? Bueno, pues hemos bajado, hemos estimado, ¿no? Bajar medio peldaño, ¿no? Realmente siempre que ponemos medio peldaño es porque nosotros realmente consideramos que es uno completo, pero como queremos que se vean también los resultados, solemos ser aquí excesivamente conservadores, ¿no? De modo que ponemos alta moderada, a pesar de que para nosotros es más moderada, porque esto que está aquí sí que tiene una influencia y puede potencialmente bajar todavía más el escalón del grado de verosimilitud, cuidado, de las verdades que han encontrado los investigadores. Muchas de ellas son alfa 2 y algunas de ellas incluso beta 1, pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en esto pues porque ya no nos da tiempo. Validez del resultado. Ahora, esto sería la verosimilitud vegetativa del ensayo clínico. O sea, es decir, respecto a todas las operaciones que han hecho o han dejado de hacer. Pero luego hay que ver en cada variable si además hay algún problema adicional, de modo que este sería el techo, alta moderada, y ahora vamos a ver si hay que bajar la verosimilitud, precisamente pues porque hay algún fracaso en la definición, o sea, es decir, en la intensidad de la búsqueda, en si ha habido intención importante en la obtención y después, una vez que se ha obtenido el evento, si se confirma como caso. O sea, es decir, estas 4, definición, búsqueda, obtención y confirmación, si están bien, mantienen entonces la verosimilitud vegetativa. Si no lo mantienen, tienen algún problema, se baja todavía más, es decir, es menos confiable el resultado, ¿no? Es menos fiable, ¿no? Bien. Bueno, pues en cuanto a variables experienciales y no experienciales, primero las experienciales, que son las que son individuales, ¿no? Es decir, que son mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular o la hospitalización, solo la hospitalización por insuficiencia cardíaca, es alta moderada.
En cuanto a los análisis de subgrupos, bueno, pues como no lo hemos mostrado antes, vamos a ver que los análisis de subgrupos estaban en la revista de americana del Colegio de Cardiología del año 2024 y vamos a pasar a verlas aquí un momentito sencillamente porque es que no lo hemos mostrado antes, pero están aquí, o sea que están aquí precisamente, o sea se ve en esta figura, figura 3, a ver, 3, efectivamente 3 no se veía muy bien y aquí está en la figura 3. De modo que continuamos aquí. Bueno, pues aquí bajaríamos en medio punto, medio peldaño, no medio punto, medio peldaño, porque, o sea, como hay que cortar, o sea, los denominadores, naturalmente los intervalos de confianza son más grandes, entonces hay menos confiabilidad en que se esté estimando correctamente la diferencia estadísticamente significativa, porque puede ser que se colapsen, o sea, que se superpongan uno sobre el otro, porque al ser un poco más amplios, las muestras más pequeñas tienen intervalos más amplios, ¿no? Pues entonces, bueno, pues es lógico que a lo mejor hay dificultades en la obtención de un resultado si es verdaderamente estadísticamente significativo o no. Es decir, los intervalos de confianza son más imprecisos porque se aumentan y es más fácil que se solapen los unos con los otros, ¿no? Y puede que haya alguna diferencia y que, sin embargo, precisamente por ser tan amplios los intervalos, no se detecte con estos denominadores más bajos. Bien. En cuanto a los efectos adversos de especial interés, por sus siglas en inglés es AESI, bueno, pues aquí tenemos que es alta moderada, estimamos porque lo ha visto un comité, que son estos que habíamos dicho hace un momentito: hipotensión, hiperpotasemia, disfunción renal, tos y angioedema. Sin embargo, los demás, bueno, pues los han dejado un poco ahí a su caer, en fin, y bueno, pues hemos bajado todavía más, o sea, de alta moderada, medio peldaño a moderada, ¿no? Bien. Y en cuanto a las variables experienciales, bueno, pues las variables, perdón, las no experienciales, las no experienciales, pues aquí tenemos el Morcevin-Sucar. Aquí tenemos la mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca ambulatoria, que, o sea, formalmente, es decir, matemáticamente es moderada, claro que sí, o sea, es moderada. ¿Por qué? Pues porque esto es un resultado no experiencial, esto equivoca a la persona, en fin, en fin. Bien, efectivamente, en cuanto al resultado, esto está mal. Bien, entonces lo primero que tenemos aquí son las variables experienciales, ¿no? Entonces las variables experienciales, como nosotros estimamos aquellas que son individuales, que no han tenido problemas en la definición, búsqueda, obtención y confirmación de los casos, mantienen la validez más, o sea, el dintel vegetativo, que es la alta moderada, ¿no? Aquí tenemos, son las variables de mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. La hospitalización sola por insuficiencia cardíaca, bien, alta moderada. Sin embargo, cuando hablamos de los subgrupos, y bueno, estos subgrupos, bueno, pues los tenemos precisamente aquí o sea, en este análisis de subgrupos de Mann y colaboradores, que se publicó en el 2024 en la revista del Colegio Americano de Cardiología. Bueno, pues están aquí, aquí están. Entonces, bueno, pues estos, lógicamente, como los denominadores son más pequeños, al tener que la cohorte completa, o sea, distribuirla en dos subgrupos, los denominadores son más pequeños. Eso quiere decir que los intervalos de confianza son más amplios, con lo que entonces, bueno, pues hay una imprecisión, porque precisamente podría haber diferencias estadísticamente significativas con un denominador más amplio, pero al acortarse tienden a
solaparse los intervalos de confianza y puede no detectarse a lo mejor la diferencia entre ambos con denominadores tan bajos. Por eso es más imprecisa la verosimilitud, ¿no? Por eso lo bajamos medio peldaño. Bien, en cuanto a los efectos adversos de especial interés, los AESI, predeterminados por el diseño, en fin, porque son esperables, ¿no? Como ha habido un comité, mantenemos la vegetativa, ¿no? O sea, porque no hay, la definición búsqueda, obtención y confirmación, consideramos que es correcta y bueno, ya sabemos que son las que habíamos mostrado hace un momentito: hipotensión, hiperpotasemia, disfunción renal, tos o angioedema, que es alta moderada. Sin embargo, en el resto de efectos adversos así vegetativos y encima localmente adjudicados sin haber hecho ninguna investigación posterior de la atribución, bueno, pues es moderada por ser amables, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las variables no experienciales, bueno, pues aquí tenemos la variable principal que lo utilizan ellos. Allá ellos han tenido, en fin, para el cálculo del tamaño de la muestra, pero en fin, esto es no experiencial, ¿no? Y esto, bueno, este Morcevin-Sukar nosotros consideramos que matemáticamente es alta moderada. O sea, ¿por qué? Pues porque matemáticamente es eso. Ahora, esto es un resultado matemático formal, pero no material porque no es experiencial, pues el resultado numérico es autorreferencial formalmente, sin estar conectado materialmente con el referencial de sujetos corpóreos que experimentan el mismo evento material con el mismo número formal. Es decir, el mismo número formal, decimos esto, 100 Morcevin-Sukar, ese es un número formal, el 100, pero materialmente no sabemos si han tenido mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, o encima insuficiencia cardíaca ambulatoria, que vamos, que es bastante diferente, la mortalidad cardiovascular de la insuficiencia cardíaca ambulatoria, ¿no? Bien, esta variable combinada decimos que es un concepto oscuro y confuso por la confusión en su entorno, o sea, en el interior, derivada de las múltiples combinaciones de los porcentajes de la participación de estas tres variables individuales. 100 eventos de Morcevin-Sukar, no sabemos si son 33, 33, 34. Pueden ser 1,98, pueden ser 7,86, o sea, no se puede saber, ¿no? Las variables individuales que componen esta variable combinada explican y aclaran más separadas que yuxtapuestas, porque la yuxtaposición oscurece y confunde. Muy bien, y claro, naturalmente, si el análisis de subgrupos se produce además sobre esta variable, que ya es oscura y confusa en principio, matemáticamente correcto, pero experiencialmente o materialmente no, que es lo que se necesita en una consulta médica, ¿no? O sea, no es un número, sino qué experiencias son las que han tenido en el interior, en el entorno, los pacientes en esta variable. Luego, entonces, aquí de moderada, bajamos a moderada baja, porque naturalmente, bueno, pues aparte de que además también los intervalos de confianza son más amplios, se solapan, precisamente porque los denominadores de los subgrupos son más pequeños, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos hasta el final y pues lo vamos a ver aquí. Vamos a ver, aquí ya estamos al final, vamos a ponerlo aquí, efectivamente. Y aquí estamos. De modo que, bueno, si hemos llegado hasta aquí, muchas gracias.